Bueno, bienvenidos una vez más a otro de nuestros webinars del Refinery Academy. Mi nombre es Patricia Simón, soy la Inbound y Content Specialist aquí en Refinery 89 y hoy estoy acompañada de Isabel Flores, nuestra VP Sales Spain and Latam. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Hoy venimos a hablar sobre cómo conectamos el awareness y el performance, ya que estamos ahora mismo viviendo un nuevo concepto en el marketing, que es el brand performance. Entonces, queremos discutir cómo nosotros desde Refinery estamos enlazando este nuevo término en nuestras soluciones. Entonces, para esto hemos sacado el Brand Building Outcome, perdona, del cual nos vamos a comentar en breves, pero para los que aún no sepan todavía o desconozcan este término, el Brand Performance es un nuevo concepto que ha sido destacado por la IAB en uno de sus últimos libros blancos, bajo el mismo título. Este nuevo concepto busca unir el branding y el performance, que en su momento o hasta ahora han sido considerados como dos términos separados. Uno más dirigido a crear estrategias de notoriedad y de crear esa conexión con la marca, mientras que en performance busca métricas inmediatas y conversiones. Unos más creativos, otros más de análisis. Entonces, lo que propone este nuevo concepto es crear una sinergia entre estos dos. No necesariamente unirlos tal cual, sino que los dos trabajen juntos para poder crear esta nueva estrategia que que genere ese impacto que estamos buscando en el usuario, en el cliente, y a la vez nos dé resultados accionables y medibles que puedan hacer crecer esta marca a largo plazo. Y entonces estamos viendo que las empresas están adoptando más estrategias de este tipo porque quieren no solamente hacer crecer sus marcas, sino que también buscan sacar de rentabilidad a cada euro invertido. Entonces, Isabel, te pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí desde Refinery Ujú. para, para sacarle provecho a esta nueva estrategia? Pues bueno, lo primero, muchas gracias por toda la introducción del Brand Formance, que Ujú, lo han definido de mil maravillas. Y precisamente vemos que hay una tendencia en el Brand Formance, que es el conjunto de estrategias que se están llevando a cabo para unir esos dos mundos, de branding ujú, y de performance, que inicialmente siempre se han trabajado de forma separada y vemos una tendencia cada vez más creciente, sobre todo en el último año, de unificar estos dos mundos. En la IAB nos establecen cuatro estrategias progresivas. Es un ámbito que se debe estudiar de forma progresiva, que se debe de trabajar de forma progresiva y nos marcan cuatro palancas fundamentales, que sería la monetarización en tiempo real, con estrategias como el Brand Lift. Son herramientas que permiten medir la percepción de marca y nosotros lo estamos adoptando. Ahora te voy a explicar cómo. Ajustar los presupuestos de forma dinámica según los resultados obtenidos. Nosotros también ofrecemos insight dentro de nuestro Brand Building Outcome, dentro de nuestro formato, para poder dar esos insights en tiempo real. Refinar el Customer Journey desde la primera interacción hasta la conversión. Nosotros ahí unimos e interactuamos en toda la parte del mid-funnel, por lo tanto también con nuestro Brand Building Outcome ujú, damos soluciones. Y luego otra de las estrategias que recomienda la IAB es implementar campañas de Always On. ujú, Esto es muy relevante porque al final todo lo que es la mejora de las métricas tanto de reconocimiento de marca como de conversión ujú. se tiene que medir en un largo plazo. Y nosotros permitimos el medir todo este brand lift en un corto periodo de tiempo. No es necesario esperar 6 meses como antiguamente para obtener resultados, pero sí es cierto bueno, pues que conforme se adopten más campañas de Always On, mejor. Y Ujú, conforme estemos más en las planificaciones de largo plazo, mejor. Si queréis, entro un poquito en ujú, contaros quiénes somos, de dónde ujú. venimos y el por qué hemos adoptado este brand Building Outcome dentro de nuestra estrategia. Vale, genial. Em, ah, Perdón, porque estamos aquí. Nosotros nacimos hace 7 años como una solución para los publishers. Ujú, Empezamos bueno, con sites de gaming en Holanda, fuimos ampliando el portfolio de sites de publishers que se unen a nuestra red. Tenemos desde sites de deportes, de finanzas, de entretenimiento, de padres, de familias, de salud, distintas temáticas, distintos verticales y ampliamos geográficamente también pues, a nivel europeo y LATAM. Llegamos a crear a día de hoy, tenemos más de 1000 sites a nivel europeo y Latinoamérica
con más de 5 billones de ad requests al día y con más de 1 billón de visitas al día en nuestra red de publishers. Esto nos llevó a cambiar el concepto y pensar que gracias a nuestra red de publishers podíamos crear una gran comunidad en torno a distintas temáticas, distintos artículos, etc. Así es como nace el año pasado nuestra solución de Interest Driven Targeting. En Interest Driven Targeting lo que proporcionamos a las agencias de medios y a los anunciantes es una forma de generar clústeres de audiencias sin ir a un usuario único, sin ir a un usuario único no, sin ir a un identificador único. Es decir, podemos impactar a usuarios que están en un momento de lectura de placer, impactarles en un momento que están cautivos en una página muy nicho, muy de comunidad, como son nuestra red de publishers, que son publishers muy nicho, muy locales, muy específicos, y cuando el usuario está disfrutando de ese momento es cuando se le impacta. Además, somos capaces de medir si el sentimiento es positivo, si es negativo, la connotación que tiene el artículo, y todo esto nos ha permitido ir un paso más allá en la publicidad contextual y dotar a las agencias de medios y a los anunciantes de unas formas de clusterización mucho más avanzadas a nivel no solamente artículo, sino también tópico. Es decir, no impactamos exclusivamente cuando un usuario está leyendo un site de deportes, no se le impacta exclusivamente con una zapatilla de deportes, sino que se le puede impactar con muchos otros productos que sean afines en base al conjunto de artículos que está leyendo. Y esto nos lleva a pensar que hay que dotar de algo más para esa atención que estamos recibiendo por parte de nuestros usuarios. Esto nos lleva este año a crear nuestro Brand Building Outcome, que une toda esta parte de Interest Driven Targeting, generación de clúster de audiencias, con formatos interactivos y con una comunicación fluida con el usuario, que es precisamente lo que estamos haciendo y lo que solicita el Brand Formats. Son palancas que te permiten tener una comunicación continua con los usuarios, recibir feedback de los usuarios y poder hacer los ajustes necesarios en la campaña, o bien que se identifique que ha sido un éxito la campaña. Y así es como surge Brand Building Outcome. Por un lado, ofrecemos a nuestros anunciantes y agencias de medios nuestro Publisher Network, formatos muy innovadores que capten la atención, que es básico el captar la atención de estos usuarios que están en un momento de lectura de placer, dotarles también de unos insights en tiempo real para poderlos hacer los ajustes y generar dashboards que permitan ir viendo la evolución de la campaña y cada una de las fases del funnel. O sea, es decir, dentro del Brand Formats lo que se promueve es que se adapte el full funnel y no tener en silos, ¿no?, la parte de branding y la parte de performance. Entonces nosotros con nuestro Brand Building Outcome estamos muy, muy contentos porque estamos facilitando tanto a las agencias de medios como a los anunciantes poder introducirse en este mundo del Brand Formats y medir en tiempo real todas las acciones, ejecutar todas las palancas que se requieran, poder testar distintos mensajes. Esto es muy relevante, el poder testar en tiempo real distintas versiones de mensajes e identificar aquellos que sean más relevantes para la marca, o incluso se pueden testar pues distintas tipologías de campaña para ver en qué fase del funnel está ese usuario y si se puede llegar a esa intención de compra, a esa conversión final, siempre teniendo en cuenta que las métricas por las que se nos tiene que pedir, que se nos tienen que medir a los soportes de Brand Formats, no van a ser ni de puro branding ni de puro performance. Se necesitan métricas híbridas, que eso, si queréis, lo comentamos un poquito más adelante. Sí. Y os voy a enseñar por último la metodología, cómo se mide y cómo llegamos a este Brand Formats. La metodología del Brand Building Outcome básicamente son muestras que sin la inteligencia artificial no podríamos llegar a ese tipo de información. Hacemos muestras en torno a cuestionarios que se envían. Primero voy a mostrar el ejemplo de cuestionario, que sería este. Este tipo de cuestionario es totalmente ad hoc al cliente, se pueden realizar tantas preguntas como quiera, o sea, no ponemos un tope. Se hace por grupos de usuarios con una frecuencia 3, frecuencia 4, es decir, no se muestra este cuestionario en cada impresión que se lanza, sino que una vez que el usuario ha visto determinado número de veces la publicidad, se le impacta con el cuestionario en base a lo que la marca quiera preguntar. Y una vez que recogemos un mínimo de 300 respuestas, aquí es cuando se hace el macheado. Vemos en qué fase está, si ese usuario, esos grupos de usuarios están
Por ejemplo, si quisiéramos medir la preferencia de marca, podríamos hacer pues 3 distintos grupos. Si vamos recibiendo pues a esos 3 distintos grupos a los que se le han impactado con distintas preguntas, vemos en qué fase están, si están en fase de preferencia de marca, si conocen la marca, si luego hay una intención de compra o, por ejemplo, si es una marca de automoción, si quieren dejar un lead, qué preferencia de vehículo tienen, es otro ejemplo de lo que estamos testando a día de hoy. Y en base a estas respuestas, gracias a la IA, medimos distintos parámetros de respuesta, qué impacto, qué frecuencia de impacto están teniendo este grupo de usuarios, y en base a esto extraemos unos insights en tiempo real, que para nosotros el tiempo real, bueno, en general en la industria, el tiempo real es de 24 horas. Obviamente se necesita un mínimo de respuestas al cuestionario, un response rate en torno a un 0,1, 0,2, que es lo habitual, es como un CTR, para que tengáis un poco de idea, es una métrica muy similar al CTR, y en base a esas respuestas se establecen estos parámetros y estos insights. En definitiva, este sería un poco a grosso modo, no podemos detallaros aquí todos los ejemplos que les ofrecemos a nuestros clientes porque es información confidencial, pero esto sería básicamente un ejemplo de cómo quedaría el brand lead. Se os otorga un porcentaje de usuarios que están en esa fase del funnel más de brand awareness, y vamos viendo una progresión de qué usuarios están respondiendo en torno a, pues, a la generación de marca, la intención de compra, etc. Esto es un ejemplo, pero se puede adaptar totalmente a lo que busque las marcas. Y por último, el ejemplo del formato, pues este es un ejemplo de Top Scroll. Nosotros este es el que más estamos proponiendo porque es el que más nos están solicitando los anunciantes últimamente. Es muy notorio, muy llamativo, llama realmente la atención. Tiene muy buenas métricas ya de por sí, sin utilizar el Brand Building Outcome, entonces es el que más estamos adaptando para el Brand Building Outcome. Y el Brand Building Outcome al final no deja de ser una metodología, es decir, se puede aplicar a todos nuestros formatos, tanto de nativo como de vídeo, display, en cualquier tipo de formato estándar de la IAB o bien customizados de Refinery, podemos utilizar este tipo de cuestionario. Genial. ¿Qué te ha parecido, No, súper, no, Patricia? está súper interesante y la verdad es que entrelaza este concepto que estuvimos comentando al principio de Brandformance. Y bueno, y me gustaría preguntarte, bueno, ya que estamos ya muy en esto, ¿hay algún insight que nos puedas compartir de alguna campaña en la que hemos utilizado esta metodología? Sí, pues estamos, curiosamente, hemos lanzado una campaña de automoción y ha tenido una repercusión muy buena. De hecho, luego voy a mostrar un ejemplo no de esta marca en concreto, pero de cómo sería el formato en sí, que aquí lo tenéis. Y básicamente lo que hemos medido es una campaña de híbrido que se está haciendo a nivel europeo, una campaña de coches híbridos, y se están testando 3 marcas. Hemos visto que la interacción con el cuestionario, pues hay un reflejo muy claro de que hay un vehículo en concreto, no puedo decir qué marca es ni qué modelo es, pero hay un alto conocimiento de esa marca, estamos recibiendo mucho feedback, nos ha permitido, bueno, ha permitido a la agencia de medios hacer ajustes en las otras 2 marcas, redistribuir presupuestos, que vuelve a ser otra de las estrategias progresivas que recomienda la IAB, y han podido reajustar los presupuestos y, por otro lado, modificar creatividades. O sea, estamos haciendo test A/B con creatividades en tiempo real y en un corto periodo de plazo de tiempo antes de que finalice la campaña. Esto es muy relevante porque permite redefinir los presupuestos, ajustar en tiempo real y, bueno, pues al final mejorar toda la eficiencia de la campaña gracias a los insights que se obtienen antes de tiempo. Claro, claro. No, no, y eso es muy cierto, especialmente creo que aquí la clave es lo de la posibilidad de optimizar a tiempo real. Sí. Porque ya que, bueno, la idea de Brandformance es poder optimizar el funnel completo y no solamente por partes, lo que se busca aquí es poder llegar a ese mensaje correcto, a esa creatividad correcta que pueda sacarle el mayor rendimiento a la campaña. Y dicho esto, me ha salido una duda, tanto, o sea, como con lo que me has comentado, como cuando estaba leyendo el libro blanco de la IAB, y es que, ok, ya que estamos trabajando con el funnel en general y no puntualmente ni en el inicio ni en el final, a la hora de tú empezar a hacer tu campaña, ¿cómo, a diferencia de cómo se hacía anteriormente, separando por partes el branding y el performance, ahora, ¿cómo dirías que se establecen los budgets y la duración, ya que no es algo tan puntual como antes? Justo.
Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque es algo que siempre surge con las agencias de medios, con nuestros Ajá. clientes, cuando hablamos de este formato, de desarrollarlo. Y es muy, muy importante alinear los KPIs desde el inicio Ujú, y hacer un ajuste de las expectativas. O ujú, sea, hablar con las agencias de medios y con los anunciantes que no pueden medirnos por métricas puramente de conversión, de ujú, performance, ni tampoco por el branding. Es decir, tienen que ser métricas híbridas. Pedimos que se mida mucho el engagement rate, cómo estamos contribuyendo al resto de la fase del funnel, que sean unos modelos de atribución y de retribución justos, porque al final los publishers están incidiendo en toda esa parte del funnel, hacer una targetización más específica influye en el resto del funnel, estrategias de brand performance contribuyen, como has dicho, en la fase inicial, del ujú, medio y del final. ujú. Y estos insights que se obtienen no hay un periodo establecido, tiene que ser algo continuo. Por eso también la IAB recomienda que se implementen, bueno, que se implementen campañas de Always On, porque es Ujú. algo que vamos a ir viendo a lo largo del recorrido bueno, pues, de la campaña. Y podemos incidir en el Customer Decision Journey. Esto es algo muy importante. Por lo tanto, no se puede establecer, pues oye, pues en un mes te consigo insights Ujú. valiosos. En 24 horas conseguimos esos insights valiosos, pero esos insights deben ir alimentándose en cada una de las etapas del funnel y no basta con hacer una campaña puntual. Una campaña puntual te permite ver qué tipo de insights, cómo el formato está trabajando, Ajá, pero para que veas todo ese proceso de construcción de marca, de preferencia, de consideración de marca, de intención de compra, requiere pues un proceso al igual que con el resto de campañas. Entonces, ujú. nuestra recomendación de The Refinery 89 siempre es que se implementen en estrategias de Always On, en campañas de Always On. Ah, genial, sí, sí, sí. No, eso también lo recalca mucho, mucho el libro, así que la verdad es que me parece estupendo y tiene todo, todo el sentido del mundo. En esto último que has tocado, ahora estamos hablando de KPIs, ¿no? Ujú. Entonces, esta mezcla de KPIs que antes en un momento eran como nuestro objetivo final, ahora sirven como para llevar tracking de la campaña y ir optimizando a tiempo real. Pero ahora, ¿cómo haces para establecer el objetivo final? Si es algo que está como, o sea, que va a la larga. Ujú. ¿Cómo pones un objetivo final que antes era, o sea, que antes era lo que ahora tienes que usar como un KPI? Claro. Pues en este sentido sí que tenemos que trabajar muy de la mano con agencias de medios y con Ajá. anunciantes y que ellos nos establezcan cuáles son los KPIs Ujú. de negocio en Sí. sí, porque al final pues al equipo de performance le va a interesar la cuenta de resultados, Ajá. ROAS, ROI, y al equipo de branding le va a seguir interesando CTR, brand list, etcétera. Hay que unificar esos dos mundos Ujú. y es muy relevante el trabajar juntos de la mano en establecer KPIs medibles, Ujú. KPIs de negocio en sí y por campaña. Ujú. Entonces, yo creo que hay que trabajarlo muy de la mano con ellos y como decíamos antes, ¿no? En un inicio, pues ver en base a los resultados obtenidos lo que te permite el brand performance Ajá. es ir mejorando y ajustando los presupuestos dinámicamente, pero siendo también realistas y necesitando obtener esa información de forma previa por parte Claro. de los anunciantes. Y como todo, pues depende. O sea, depende de la marca, depende de una marca de automoción siempre va a buscar leads, Ujú. pero también necesita toda esa fase previa. Y en lo que ayuda el brand performance va a ser en tener mayor conocimiento de cada una de las fases del funnel, de qué buscan los usuarios, de cómo mejorar esa fase y final de conversión Ujú. y en definitiva, pues mejorar todo el full funnel. Claro, justo, justo. Y al final hacer crecer la marca. Exacto, exacto. Que es Y que vayan lo que todos unidos buscamos. tanto generación de marca, reconocimiento de marca, con la fase de resultados finales. Claro, una sinergia total. O sea, Exacto. no es que es uno el otro. Sí, yo creo que Ajá. estamos entrando en un mundo totalmente distinto, pues el brand performance está suponiendo un cambio de paradigma para el marketing digital, en el que ya no va a haber silos, sino que se va a trabajar de forma totalmente conjunta. Los Mm. equipos van a trabajar cada vez más de forma conjunta y vamos a ver un cambio de tendencia en 2026-2027 en los que ya no existan equipos de branding y de performance, sino que Sí. existan equipos mixtos que se hablen entre sí, que haya una comunicación mucho más fluida y esto va a ser en todos los ámbitos, no Ujú. solamente entre los equipos, sino también con los usuarios,
porque conforme vayan recogiendo feedback de los usuarios de cómo ese usuario se comunica con la marca, podrán ir mejorando esos bueno, pues, KPIs, Sí. etcétera. Se van a ir retroalimentando mutuamente. No, genial, sí, o sea, está más claro que el agua que la forma en que se planifican las campañas está cambiando totalmente. Y de verdad que el Brand Building Outcome es un framework que facilita mucho, mucho este proceso. Así es. Así que, oye, de verdad, muchas gracias, Isabel, Nada, esperamos. por la presentación. Genial. Y nada, si tienen alguna duda en los próximos días, por favor, escríbanos y contentísimos les contestamos cualquier pregunta que tengan. También, si se apuntaron, como se apuntaron a este webinar, durante los próximos días van a recibir un correo con la presentación y con los slides, por si le quieren echar un vistazo más luego. Así que si disfrutaron esta sesión, por favor, díganoslo. Y si hay algún otro tema que les gustaría que comentemos a futuro también, nos encantaría poder montar más sesiones como esta. Así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias de nuevo, Isabel, por la presentación y nos vemos en el siguiente. Gracias, Patricia. Nos vemos. Chao.